siempre ha estado mediado, siempre, por la necesidad de la supervivencia humana. No podríamos sobrevivir fuera de nuestros entornos naturales, en tanto que, como todos los demás, animales, vivimos dentro de un entorno y nos desarrollamos dentro de ese entorno, respiramos ese entorno, comemos ese entorno, y además, a diferencia de los demás animales, eso sí es una característica humana, planificamos la existencia colectiva, nuestra existencia social, a partir de la relación que tenemos con el entorno. Eso no lo hacen los otros animales. La posibilidad de planificar el uso de los recursos, esto obviamente tiene que ver con la capacidad humana de conocer, es decir, de generar todo un sistema de descubrimiento de la realidad y su explicación, y también tiene que ver necesariamente con las formas de organización humana alrededor de esta posibilidad de entendernos como sujetos en el tiempo. No hay planificación, no hay racionalidad, no hay forma de poder sobrellevar la existencia social y la existencia humana si no pensamos precisamente en esta necesaria relación entre el hombre, entre los seres humanos y su medio ambiente. Pero el problema es que, o por lo menos para empezar a problematizar, es que la relación hombre-naturaleza no es una relación, digamos, para no utilizar la palabra natural, ¿no? O sea, la relación hombre-naturaleza no es natural, y no lo es porque precisamente los seres humanos tenemos la capacidad de visualizarnos como externos, como ajenos a la misma naturaleza, aunque no sea así, ¿sí? Hay unas, digamos, tendencia general, no sé si podemos decir cultural, pero a partir precisamente del desarrollo del pensamiento, a partir del desarrollo del conocimiento, a partir de esta dinámica del conocer el mundo, los seres humanos nos hemos colocado siempre como ajenos, como independientes del entorno, precisamente en esa idea burda de creer que podemos nosotros tener el control sobre la naturaleza y sobre los recursos que de ella emanan y que de ella utilizamos. Quizás esta es la parte más característica del animal humano, el hecho de que puede conocer, el hecho de que puede pensarse en el tiempo. Eso es algo que los demás animales no lo hacen. Digamos que la connotación o la programación orgánica de la existencia de todos los demás animales estaría dirigida a esa convivencialidad con su entorno, mientras que los seres humanos que hemos desarrollado esta capacidad del conocer como una estrategia incluso de supervivencia, de supervivencia biológica incluso, pues tenemos la posibilidad de pensarnos no solamente como sujetos, sino que pensarnos en el tiempo, como sujetos que vamos a morir. Pero precisamente esto es lo que hace que la primera relación hombre-naturaleza sea una relación un tanto perversa, en el sentido de que el único modo de poder garantizar nuestra existencia como especie biológica es precisamente teniendo una relación de control sobre los recursos. Sobre los recursos naturales, ¿no? Entonces, la gran historia de la humanidad es una historia es la gran historia de las siempre ríspidas, siempre difíciles relaciones que los seres humanos tenemos primero con el ambiente,
con la naturaleza, digámoslo en este modo tan general, y después las relaciones que tenemos entre nosotros mismos. Dice la economía política que es improbable que pudiera existir cualquier grupo humano si no se generaran procesos de transformación de la naturaleza. Esto es otra de las cualidades que de algún modo están adscritas a nuestra propia constitución humana, porque nosotros no abrevamos de la naturaleza, digamos, de manera que aprovechamos únicamente el recurso que ahí está y punto, sino que, como hace rato lo comentábamos, lo transformamos y lo convertimos de objeto natural, lo convertimos a materia prima, o de materia prima lo convertimos ya en nuestros sistemas actuales de acumulación en mercancías. Entonces, lo cierto es que el ser humano, para poder reproducir sus condiciones materiales de existencia, voy a compartir mi pantalla, permítanme tantito. Voy a compartir mi pantalla. ¿Dónde está? Es esta. A ver, permítanme. Ok. Ay, Dios. ¿Dónde está? Corporaciones transnacionales. Es este. Aquí estaba. A ver, permítanme un segundo. Aquí está. Listo. Entonces, aunque parezca una situación muy obvia, lo cierto es que la relación ser humano con la naturaleza, siempre está mediada. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Siempre está mediada por la necesidad de transformar esa naturaleza. Nosotros no ocupamos a la naturaleza tal cual tal cual se manifiesta a nosotros, sino que la transformamos. Y en esa transformación, nos dice la economía política, necesitamos generar procesos de organización del trabajo. Eso siempre ha sido así. Entonces, dependiendo cómo nos organizamos para el trabajo, generamos las posibilidades de la transformación de la naturaleza para poder producir las condiciones materiales de existencia. Materiales de existencia. Entonces, no hay supervivencia humana, eso sería pues prácticamente imposible. No habría supervivencia humana sin esta pequeña ecuación que estamos aquí colocando, ¿no? La ecuación que se da entre aquí está, ahí está, entre lo que es el ser humano, sus condiciones materiales de existencia y, obviamente, los procesos de organización del trabajo. Estos procesos de organización del trabajo nos permiten generar esta capacidad de transformar la naturaleza, ¿sí? Y la transformamos precisamente en esto, en lo que estamos aquí nosotros considerando, ¿no? La cuestión de las condiciones para que nuestra existencia pueda mantenerse dentro del horizonte histórico. Entonces, aquí voy a colocar otra cosita más que ya había mencionado, pero que es importante. Los seres humanos nos pensamos en el tiempo. Y eso también es bien importante porque más allá de la cuestión filosófica, estamos hablando de razones de planificación. Tenemos que pensar
cómo vamos a sobrevivir en el tiempo a través de estos procesos de organización del trabajo que nos permiten transformar la naturaleza en condiciones materiales de existencia. Vamos a ponerlo aquí como si fuera una resultante de todo este proceso. Entonces, bueno, ya desde aquí nos explica la economía política, siempre tendremos una relación directa entre los seres humanos y la misma naturaleza, porque de ahí se derivan nuestras condiciones materiales de existencia. Posteriormente, eso ya no nos lo dice la economía política, sino que nos lo dice la antropología, los seres humanos hemos, digamos, evolucionado a través de esta relación ser humano-naturaleza, y la evolución que hemos desarrollado no se trata solamente de una evolución biológica, sino que estamos hablando de una evolución cultural. De acuerdo también a las teorías culturales más recientes, a partir de la relación que el hombre tiene con la naturaleza, generamos las condiciones espirituales de existencia. Y aquí cuando digo espiritual, no pensemos solamente en términos de la religión. Es cierto que la religión se ha apropiado del concepto espíritu como si fuera una particularidad de sus planteamientos y de sus concepciones, pero en realidad nosotros hablaremos del espíritu o de estas condiciones espirituales de existencia en términos de lo que ya les había yo dicho, el problema de la cultura. La cultura, el pensamiento, las tradiciones, los sistemas de conocimiento, todo eso, todo eso incluye estas condiciones espirituales de existencia. Bueno, yo hago esta aclaración precisamente para que no pensemos o no reduzcamos el problema de las condiciones espirituales a la cuestión solamente religiosa, aunque sí la incluye, ¿no? Incluso aquí podemos poner los sistemas religiosos, ¿sí? Los sistemas religiosos que en realidad nos colocan en la dinámica de nuestros mecanismos de creencias, están incluidos dentro de las condiciones espirituales de existencia. Entonces, digámoslo así, en términos de la primera relación que tiene el ser humano con la naturaleza y obviamente una relación que nos va a llevar a la construcción de las condiciones materiales de existencia, también se generan en esta relación, en este intercambio, las condiciones espirituales de existencia. Nosotros en ciencias sociales, digamos que podríamos llamarle a estas condiciones materiales las relaciones inmanentes, es decir, son aquellas que están muy cercanas a nosotros, y también de este lado, las condiciones espirituales serían lo que podríamos llamar las relaciones trascendentes. O esta pequeña ecuación de elementos que estamos aquí viendo, la tengamos muy presente, porque incluso aún hoy cuando hablamos del sistema ser humano, naturaleza, hombre-naturaleza, como lo quieran manejar, todavía nosotros seguimos en términos de estas dos grandes condiciones. Por ejemplo, en el capitalismo contemporáneo, la gran revolución de las commodities, que vamos a ver ese tema en algún momento cuando hablemos del concepto de neoextractivismo, está directamente vinculada con las condiciones de acumulación de un sistema económico que está enfocado precisamente a las relaciones inmanentes, a las relaciones de consumo, digamos. No hay nada más inmanente que el consumo. Mientras que
Por otro lado, y también en este mismo momento, muchos de los movimientos sociales, campesinos e indígenas, que están buscando la dinámica de la agricultura protegida y de la protección ambiental, piensan, por ejemplo, en el rescate de esas viejas nociones de la Pachamama, es decir, de la tierra sagrada, ¿sí? Como un elemento de la nueva constitución de la relación del ser humano con la naturaleza. Y esa nueva forma de ver esta relación y su sustentabilidad, obviamente, todavía el día de hoy sigue entrando dentro de la dinámica de las relaciones trascendentes. Si bien es cierto que como agrónomos nos interesa más entender la relación hombre-naturaleza en términos de las condiciones materiales de existencia, ya es aquí donde nosotros entramos, pero perfectamente, porque finalmente nuestra tarea, nuestra misión profesional va directamente vinculada con eficientar, mejorar los sistemas agrícolas, eh, que nos permitan precisamente tener acceso a nuestras condiciones materiales de existencia. Bueno, sí, aquí los agrónomos entramos perfectamente bien, pero lo cierto es que esta relación sigue teniendo connotaciones trascendentales. La relación hombre-naturaleza o ser humano-naturaleza sigue manteniendo estas condiciones precisamente de espiritualidad, en términos de que atrás de todos los sistemas agrarios tenemos una profunda relación entre las culturas, ¿sí? Sus pensamientos, sus sistemas de conocimiento, sus sistemas de creencias, sean religiosos o no, pero finalmente entramos dentro de esta dinámica. De tal modo entonces que una de las primeras cosas que tenemos nosotros que considerar en esta pequeña charla introductoria es que esta pequeña ecuación en la cual los seres humanos organizamos nuestra relación con la naturaleza, precisamente porque la requerimos, precisamente porque es parte de nuestra propia condición de existencia, de algún modo siempre generará por lo menos dos formas de condiciones de existencia: las materiales, que están vinculadas con nuestras relaciones inmanentes, y las espirituales, que están vinculadas con nuestras relaciones trascendentes. Un ejemplo de ello, por ejemplo, en México tenemos hace una gran cantidad de tradiciones religiosas, de creencias religiosas, que están directamente vinculadas siempre con algún manejo cultural, este, con los productos agrícolas, o con los productos o con las condiciones naturales en general. Por ejemplo, el Día de Muertos, una mesa ritual de Día de Muertos contiene pues, prácticamente todos los elementos de alimentación, frutas, flores, que ocupamos, y que incluso se genera un mercado impresionante de todos estos elementos en este periodo de noviembre, y que nos conectan precisamente con una ritualidad trascendente. Todavía los seres humanos, pese a nuestra condición de conocimiento racional, seguimos siendo seres tradicionales y seguimos siendo seres que pensamos en términos no solamente de nuestras condiciones materiales de existencia, sino también en nuestras condiciones espirituales de existencia. Seguimos en la misma dinámica. No hemos cambiado mucho en ese sentido. No hay gran diferencia entre las culturas prehispánicas y las culturas contemporáneas, si consideramos esta relación específica, ¿no? En las culturas prehispánicas también tenían que buscar sus propias condiciones materiales de existencia y sus propias condiciones espirituales de existencia iban hilvanadas. No como si una dependiera de otra, no como si una fuera más importante que la otra, sino que ambas estaban perfectamente vinculadas y relacionadas, al grado de que no podríamos hacer tan fácilmente una distinción
entre una relación, entre algún objeto de relación trascendente con algún objeto de relación inmanente. Bueno, la economía política nos ha dicho, también nos ha enseñado que esta relación básica, es decir, la relación hombre-naturaleza, vinculada con estos procesos de organización del trabajo que nos permiten transformar la naturaleza tanto en nuestras condiciones materiales de existencia como en las condiciones espirituales, lo que nos enseña la economía política es precisamente que estas relaciones se han transformado en el tiempo y que precisamente uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es cómo se han transformado estas relaciones en el tiempo y cómo es que eso ha llevado a una crisis importante de esa relación básica que es el de la relación hombre-naturaleza. ¿Quién sabe qué hice aquí? A ver, permítame un segundo, déjenme arreglar esto. ¿Quién sabe hasta dónde lancé el... Aquí está. Porque si no el pizarrón no sirve. Ok, está... Así más o menos debería de ser. Bueno, las condiciones materiales de existencia, aquí están marcadas. Y digo, para hacer un pequeño esquemita que pudiera quedar como nota de clase, ¿no? Y las condiciones espirituales de existencia. Ahí está. Bueno, ahorita checamos. Entonces, esa es la primera lección que nos enseña la economía política y que nos enseña la antropología. Pero también, y a eso iba ahora cuando me puse aquí a arreglar estas líneas, también lo que nos enseña la economía política es que esta relación siempre está cambiando. ¿Sí? Siempre está cambiando. Si nosotros nos entendemos también como seres históricos, ¿sí? Los humanos somos seres históricos, lo cierto es que esta relación básica ha cambiado con el tiempo. Sin tratar de darles una clase de economía o de recordarles sus clases de economía que les dieron en la prepa agrícola, pues lo cierto es que esta relación, más bien, esta dinámica histórica en la cual los seres humanos experimentamos, siempre está basada en estos elementos. Es decir, eh, cambian las estructuras sociales, cambian los grandes periodos históricos y de algún modo tiene que ver el cambio de estas relaciones básicas en el tiempo. En otras palabras, si hiciéramos caso a esta idea muy marxista, digo, no tengo ningún problema con el marxismo como modelo de explicación, pero vamos a recordar lo que en algún momento les dijeron sus maestros de economía en la preparatoria, agrícola, ¿no? Seguramente es que sus maestros en la prepa les dijeron que de acuerdo a la economía política podemos hablar de distintos modos de producción. Y seguramente ustedes se habrán aprendido que hay al menos modos de producción no clasista
y modos de producción clasista. Bueno, esto seguramente lo vieron en las clases de economía, en la preparatoria agrícola, pero yo quiero quizá partir de esa idea solamente para aterrizar en algo que me parece mucho más importante que este desarrollo histórico, que son el de los modelos de acumulación. Este va a ser uno de nuestras categorías importantes para este curso, más que el de modos de producción, como nos enseñaron nuestros maestros marxistas en la preparatoria. Vamos a hablar de modelos de acumulación, pero para entender el modelo de acumulación, digamos que tenemos que partir de esta premisa, la premisa de que existe una transformación profunda, histórica, en esta ecuación sencilla, es decir, en los procesos de organización del trabajo que nos permiten transformar la naturaleza en condiciones materiales y en condiciones espirituales de existencia. Solamente como pequeño recordatorio, les diré que de acuerdo a cierta visión de la economía política, han existido modos de producción. Y los modos de producción han pasado de aquellos modos de producción en las cuales no había propiedad privada y no había Estado. Así de simple. Entre las sociedades que no tenían propiedad privada y aquellas sociedades que empiezan a experimentar sus formas de organización precisamente a partir de la propiedad privada. ¿Sí? Y obviamente a partir de la existencia del Estado. De acuerdo a esta pequeña acotación, digamos, de características, aquellos modos de producción que no tenían, en las cuales no había propiedad privada y no había Estado, se les conoció como comunismo primitivo. Y al momento de que aparece la propiedad privada, ¿sí? Básicamente en la condición de territorio, se empiezan a generar modelos como el esclavismo, por un lado, como el feudalismo, que dataría prácticamente toda la Edad Media, y terminaríamos con el capitalismo, que es el modo de producción en el cual hoy nosotros nos desenvolvemos, y Marx, que fue el que nos creó este pequeño modelo de comprensión del desarrollo del devenir histórico, nos decía que, que habrá un momento en el cual volvamos a construir sociedades sin propiedad privada y sin Estado. Es decir, esta larga transición que nos llevaría del socialismo al comunismo científico. Esto es lo que nos enseñaron en la preparatoria. E incluso todavía en algunos lugares se sigue enseñando como una especie pues no sé si de adoctrinamiento político, pero más o menos. No es que no sirva esto, más bien lo que pasa es que nuestras condiciones reales de existencia, las condiciones políticas de existencia, porque también existen estas, nos han enseñado que por lo menos en la experiencia histórica del siglo XX y lo que llevamos del XXI,
No hay nada parecido que pueda conducirnos hacia hacia este nuevo estado de, de modo de producción, donde al igual no haya propiedad privada ni haya Estado. No es que Marx haya equivocado, lo que pasa es que era improbable que Marx pudiera visualizar todos los procesos históricos y obviamente era improbable que Marx pudiera no equivocarse, ¿no? O sea, no era un profeta, no era un hombre que pudiera prever el futuro, sino que entendía, perdón, que si los hombres creamos, si los seres humanos creamos este tipo de modos de producción basados en la propiedad privada y en el Estado, podremos nosotros también retransformarlos hacia modos de producción donde pudiéramos abolir la propiedad privada y el Estado. Y a esta sociedad imaginaria que Marx, que Marx colocó en el futuro histórico de la humanidad, pues se le llamó comunismo científico. ¿Qué es lo que nos enseña este viejo modelo de explicación histórica? Bueno, primero nos enseña que lo que se han transformado son la relación hombre-naturaleza, porque no es lo mismo esa relación en el comunismo primitivo, en el esclavismo, en el feudalismo y en el capitalismo, ¿sí? Y sobre todo, lo que ha hecho esa transformación es la reorganización constante de los procesos de organización del trabajo. Esto es básicamente lo que ha cambiado en cada modelo, en cada modo de producción. Lo que ha cambiado son estos procesos de organización del trabajo. Entonces, una historia de la relación hombre-ambiente tendría necesariamente que pasar por entender cómo es que se han ido transformando continuamente estos procesos de organización del trabajo. ¿Cómo nos organizamos para el trabajo? ¿Cómo hemos de algún modo vinculado nuestra relación con la naturaleza y la transformación de las mismas en nuestras condiciones materiales de existencia y en nuestras condiciones espirituales de existencia? Esto me parece que es muy interesante, porque si bien es cierto, no desmiente estas fases, hoy por hoy, la investigación antropológica y arqueológica nos ha dicho que no existieron jamás estas sociedades donde no había propiedad ni había Estado. De algún modo, la organización primaria de las gens, de las hordas o de los primeros grupos nómadas, de algún modo había una forma de Estado y había una forma de visión de la propiedad más reducida, pero finalmente ahí estaban. Y pues quién sabe si algún día se pueda desarrollar este sistema que Marx llamó socialismo científico, ¿no? Pero lo cierto, lo que no podemos negar, es que nosotros los seres humanos del siglo XXI nos enfrentamos, vivimos en medio de un modelo de acumulación eh, que le vamos a llamar capitalismo, de un modo de producción que le vamos a llamar capitalismo, y que ese capitalismo ha atravesado diversos modelos de acumulación. Y esto es aquí donde nos vamos a centrar, ¿sí? Era importante que ustedes pues reflexionaran conmigo estos procesos de organización del trabajo en esta fórmula muy sencilla, pero es mucho más importante que nos demos cuenta que, aunque sí seguimos nosotros reproduciendo nuestras condiciones materiales de existencia y nuestras condiciones espirituales de existencia, lo que tenemos que decir ahora es que esta producción de estas condiciones se desarrolla dentro de un modo de producción específico, que es el capitalismo, y este capitalismo en su historia
pues podemos decir breve historia, porque el feudalismo duró 1000 años, nosotros llevamos 400 años de capitalismo y no podemos salir de él, ¿no? Bueno, ¿cómo es que precisamente este capitalismo ha desarrollado diversos modelos de acumulación? Y, y para cerrar el círculo, tenemos que decir que estos modelos de acumulación han dado una cierta particularidad a esta relación ser humano-naturaleza. Entonces, digamos que si lo quisiéramos plantear en un esquemita, podríamos decir, así sencillamente, vamos a poner por aquí un circulito, a ver si aquí está el circulito, vamos a ponerlo de otro color porque se ve muy agresivo, ahí está, y lo vamos a reducir, ahí está. Más o menos podremos decir que hay una cierta circularidad entre los elementos que estamos nosotros ahorita discutiendo. Por un lado, este sistema de organización, me lo voy a llevar tantito de aquí. Este sistema de organización del trabajo, que de algún modo nos incluye esta relación, se ha desarrollado históricamente, y aquí vamos a poner históricamente, ha generado modos de producción. Cada modo de producción tiene su propia característica en términos de la forma en cómo los seres humanos transforman la naturaleza y cómo se vinculan con ella y cómo se organizan para esa transformación. Bueno, hasta ahí no hay absolutamente nada nuevo de lo que he dicho. Y la circularidad que les planteaba hace un momento nos dice que por lo menos desde el siglo XVI, vamos a ponerlo ahí, nosotros nos desenvolvemos dentro de un cierto, digamos, de una cierta relación con la naturaleza a través de nuestros procesos de organización del trabajo y este modo de producción nosotros le llamamos capitalismo. Capitalismo, porque el objetivo central de este modo de producción tiene que ver con la acumulación de capital, precisamente. Si quieren, ahorita platicamos rápidamente acerca de lo que es el capital de acuerdo a este modelo. Y este capitalismo ha generado modelos de acumulación. Modelos de acumulación que, ya para cerrar nuestro pequeño esquema, déjenme robar esta línea aquí, ¿sí? Vamos a ponerla aquí. Ahí está. Déjenme terminar de hacer bien mi pequeñito modelo, porque bueno, finalmente son modelos solamente para poder explicar una idea, ¿no? Aquí. Aquí. Ahí está.
Bueno, entonces nos lleva a que este modo de producción llamado capitalismo ha generado modelos de acumulación, y estos modelos de acumulación de algún modo también nos han generado una forma de eh, reconfiguración de lo que es la relación del ser humano con la naturaleza. ¿Y está? Y para cerrar nuestro esquema, ponemos uno por acá. Ahí está. 90%. Ahí está. Ahora sí ya. Podemos decir que con esto cerramos nuestro pequeño esquemita. Listo. Entonces, ahí está. Lo que nosotros entendemos ahora con esta pequeña introducción al problema de la relación ser humano-naturaleza es que finalmente toda nuestra constitución histórica está de algún modo vinculada con los procesos de organización del trabajo, con el modo de producción en la cual se desarrollan estos procesos de organización del trabajo y esta relación hombre-naturaleza, y obviamente con las formas o los modelos de acumulación, por lo menos dentro del sistema económico en el cual hoy nos desarrollamos. Lo que tenemos que visualizar es que la gran crisis ambiental que hoy vivimos está vinculada con estos procesos básicos de la relación hombre-humano, digo ser humano-naturaleza. Entonces, en este pequeño esquema, eh, me parece que pudiéramos nosotros entender que si queremos hablar de desarrollo rural sustentable, tendríamos que manejarlo como un momento histórico dentro de estos procesos productivos, con sus modelos de acumulación de capital que se han desarrollado en los 400 años que llevamos de historia del capitalismo. Hoy por hoy hablamos de un modelo de acumulación neoliberal que de algún modo le da una dinámica distinta a esta relación básica entre el ser humano, la naturaleza, sus procesos de organización y la transformación que hacemos de la naturaleza para obtener nuestras condiciones materiales y espirituales de existencia. Bueno, entonces tendríamos que revisar qué ha pasado en estos 400 años de capitalismo, y tendríamos que visualizar cómo se han desarrollado estos modelos de acumulación, porque estos son básicamente los dos ejes transversales por medio de los cuales podríamos nosotros entender el problema del ambiente, o sea, y obviamente todas nuestras políticas de sustentabilidad, porque dentro de todo esto, los seres humanos han tenido que buscar desesperadamente un, pues un modelo distinto cada vez para poder reducir, eh, digamos, los efectos dañinos que un modelo de acumulación le genera precisamente a la naturaleza, al medio ambiente. Para poder entender estos 400 años de historia, digo, no es una clase de historia, no se preocupe, no voy a dedicarme a esto porque eso sería una clase particular, es decir, tendríamos que tener una clase específica sobre la historia del capitalismo y su relación con el medio ambiente, y eso sería un curso completo, no de un semestre, sino de varios semestres, pero sí me interesa que entendamos esto que ya he explicado, pero que ahora lo entendamos en términos de esa historia del capitalismo. Por supuesto que aquí no está toda la historia del capitalismo, este pequeño
Este pequeño mapa mental tiene que ver con condiciones del desarrollo económico o del modelo de producción y el modelo de acumulación, y también la aparición de la preocupación de la ambientalidad. Estamos hablando de que esta línea del tiempo que aquí les voy a presentar empieza en 1860, ¿sí? Es decir, apenas el siglo antepasado, y concluye precisamente en el 2019, que fue cuando hice esta línea del tiempo, vamos a poder observar el desarrollo de los modelos de acumulación, el llamado este, Estado benefactor, y después el liberalismo, el New Deal, es decir, el Estado benefactor, y ahora el neoliberalismo, y las consecuencias económicas, el desarrollo de las corporaciones transnacionales como un elemento fundamental para entender los procesos de incremento de la demanda de los recursos naturales, precisamente a partir de los modelos económicos. El de industrialización por sustitución de importaciones, que ya lo veremos cuando veamos los modelos de desarrollo, y el modelo de crecimiento orientado a la exportación, y lo que hoy le conocemos como el extractivismo. Bueno, pues este pequeño, y les voy a decir por qué es pequeño. Déjenme por aquí abrir el mapa, perdón, una línea del tiempo que nos podría explicar un poco más esto que estoy diciendo. 2000, aquí está, es este. Bueno, esto que ustedes están viendo ahora aquí es una línea temporal, ahora sí, del capitalismo. Es decir, estamos hablando desde la aparición de los primeros burgos en, en el año 1120 aproximadamente, hasta ahora el desarrollo del sistema neoliberal, la globalización e incluso la pandemia del COVID-19, ahora en este año del 2020, ¿no? Bueno, pues todo esto que les estoy mostrando no es más que un intento de tratar de establecer lo que el doctor Jorge Ocampo les había dicho, una visión de largo alcance. Uno de los problemas que tenemos los chapingueros es que nos han especializado, y la especialización nos dice que nuestra mirada se va a concentrar en aspectos muy particulares del fenómeno que estoy investigando. Y es correcto, es una visión correcta. La especialización te permite precisamente abordar problemas muy particulares que seguramente resolverán problemas específicos. Pero lo que no ha sido correcto estratégicamente en la producción del conocimiento es que no se les ha enseñado a visualizar que ese fenómeno tan particular del cual tú eres especialista se instala dentro de grandes procesos, tanto económicos, ¿sí? Tanto económicos, ¿sí? Como políticos, como cognitivos, los procesos del conocimiento, y científicos, hasta incluso, bueno, los políticos aquí están, ¿sí? El desarrollo de los elementos políticos, hasta incluso, aquí están, los de corte estético, ¿no? El arte, la música, aquí por ejemplo el periodo de 1700 a 1750, pues no es entendible sin Mozart y sin Beethoven, pero tampoco es entendible sin el desarrollo precisamente de ese paso del capitalismo que va de Venecia hacia Ámsterdam, y de Ámsterdam a Londres, que básicamente es el que va a marcar el desarrollo de las revoluciones industriales que nos estarán aperturando al mundo contemporáneo. Entonces, yo creo, yo creo que sí es importante
que el estudiante de Chapingo, no importa la especialidad que tenga, esto no es un asunto de sociólogos únicamente, eh, ojalá así fuera, digamos que le dejaríamos a los sociólogos que se preocupen por la historia de los modelos de producción, pero, pero para aquellos que de algún modo estamos vinculados con la esfera técnica del conocimiento agronómico, este conocimiento también es fundamental, porque de algún modo los contextualiza, uno, dentro de nuestra práctica profesional y segundo, de las posibilidades que tenemos de transformar nuestra realidad problemática a partir de nuestra práctica profesional. Pero eso no se puede hacer únicamente desde la especialización, sino que tenemos que aperturar nuestro conocimiento y nuestra visión. Y yo siempre he estado peleándome con mis estudiantes de cualquier grado, desde la preparatoria. Bueno, hay algunos de ustedes que tomaron cursos conmigo, Jerry Hermenegildo, por ejemplo, y no ubico a otros ahorita por nombre, porque los nombres se repiten y los apellidos se repiten constantemente, pero seguramente que si estuviéramos en clase, en un aula presencial, podría identificar por rostro a los compañeros que ya tomaron clases conmigo en la preparatoria. Pero este mismo énfasis de tratar de pensar en términos de largo alcance, se los aplico a mis estudiantes de licenciatura o se los aplico a mis estudiantes de maestría y de doctorado con los cuales trabajo también. Entonces, creo que es importante que se vaya constituyendo esta dinámica de visión de largo alcance que nos permita entender los procesos. Y en este caso muy particular de esta clase, obviamente, lo que nos permita explicar este proceso, o más bien este modelo que es muy sencillo, por supuesto. Ya cuando complejizamos este pequeño modelo, es como llegamos a este tipo de problemas, ¿no? Este, por supuesto que no aspiro a que ustedes manejen toda esta información, pero sí a que tengan la convicción de que los problemas más particulares, ¿sí? Esta crisis del COVID, ¿no? que es muy particular de nuestra historia, está de algún modo vinculado aquí está, con todo lo que está sucediendo a raíz de los procesos de globalización, a raíz precisamente de los modelos de acumulación y de la aparición de un montón de actores sociales, políticos y culturales que están de algún modo vinculadas con nuestras formas de concebir el ambiente. Incluso, miren, si se dan cuenta en esta línea de tiempo, yo les presento desde la conferencia de Estocolmo, que fue dada en 1972, hasta toda esta línea verde que está aquí, son, digamos, las grandes decisiones de las grandes naciones, todas las que están agrupadas en las Naciones Unidas, conforme al problema del ambiente. La conferencia de Estocolmo va a llegar al informe Brundtland, que ya lo revisaron de acuerdo a lo que me comenta el doctor Ocampo en la tarea que les dejó, ¿sí? Hasta la aparición del grupo intergubernamental de estudios del cambio climático, la cumbre de Río, el protocolo de Kioto, la cumbre de Johannesburgo, hasta la cumbre Río +20, que es, digamos, digamos, la más cercana en el 2012, y la llegada de Donald Trump, que va a ser bien importante porque Donald Trump va a tener una política con el ambiente bastante diferente con respecto a estas decisiones de las Naciones Unidas. De hecho, Donald Trump se firmó la salida de Estados Unidos, tanto de la ONU como de la FAO, como de la OMS, como de muchas de esas organizaciones, porque Donald Trump no creía en el calentamiento climático, ¿no? Salirse de los acuerdos de París fue una decisión política, por supuesto,
económica, por supuesto, pero que estaba directamente vinculada con una creencia personal de Donald Trump acerca de que todo este asunto del cambio climático había sido una invención del grupo intergubernamental, precisamente de estudios del cambio climático, y que obviamente no iba a ceñir su política ambiental a la idea de este cambio climático que según él no existía. También dijo que no existía el COVID, ¿no? Y terminó extrañamente enfermándose de él, ¿no? Bueno, entonces, la, la situación sería empezar a revisar eh, esta, esta línea de tiempo que es lo que yo haría la próxima sesión, solamente para poder desarrollar esta visión, digamos, de gran escala sobre el problema del ambiente y obviamente sobre las políticas ambientales y el desarrollo del modelo económico perdón, el modelo de acumulación. Entonces, eso es lo que veríamos la siguiente sesión. Y a partir de la otra, empezaríamos con las exposiciones de ustedes. Ya más o menos los tengo organizados. Acabo de subir, acabo de convertir a las personas que me mandó el jefe de grupo, ya los acabo de convertir en propietarios para que puedan empezar a subir sus equipos y formar las carpetas de sus equipos. Porque precisamente mi idea es que como somos dos grupos trabajando juntos, entonces lo que vamos a hacer es que sí van a participar los 18 equipos y lo vamos a hacer en una sesión diaria, es decir, cada equipo tendrá una sesión en la cual va a exponer algún tema y dentro de esta dinámica, pues estaremos más o menos terminando el curso cuando casi estemos también terminando las exposiciones. Ya tengo los temas. Yo creo que hoy en la tarde ya les puedo estar asignando los temas y obviamente iríamos un equipo del grupo 6 y la siguiente sesión del 7 y así nos iríamos hasta terminar todos los 18 equipos de trabajo. Entonces, pues básicamente, esto sería un primer acercamiento a lo que vamos a revisar teóricamente y obviamente prácticamente de un curso de desarrollo rural sustentable. Nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos de estas categorías, desarrollo, ruralidad, sustentabilidad, estamos hablando de grandes problemas que están vinculadas con el modo de producción capitalista y con el modelo de acumulación, porque como ya lo dije y lo insisto otra vez, básicamente el sistema económico genera modelos de acumulación y el modelo de acumulación transforma. Y no solo, y las transformaciones no son de orden positivo, o sea, ahí que quede claro, transforman de un cierto modo la relación ser humano-naturaleza. Por ejemplo, en este momento, en pleno siglo XXI, ¿no? Tenemos un referente constante de crisis ambientales, de cambios climáticos, del impacto que tiene este cambio climático en la destrucción de suelos, contaminación por manejo de fertilizantes, por manejo de pesticidas, el impacto ambiental de las actividades agropecuarias y forestales, la contaminación de los mantos freáticos, la reducción de las fronteras agrícolas, la imposibilidad o más bien la improbabilidad de poder obtener hoy por hoy un balance energético entre los ecosistemas y obviamente todo lo que es el balance de la destrucción ambiental por la agricultura, la industria o la actividad propiamente humana, cualquiera que ésta sea, ¿no? Y esto
obviamente también nos conduce a preguntarnos acerca de cómo es que se han desarrollado las políticas de los estados en torno al problema de la sustentabilidad, en términos de el problema del ambiente. Entonces, tendremos que revisar las políticas ambientales en América Latina, bueno, primero en el mundo, luego en América Latina y en México, para entender cómo es que precisamente los tres elementos que nos toca visualizar, los voy a escribir aquí nada más como para tenerlos de referencia, ¿no? El problema del desarrollo, el problema de la ruralidad y el problema del ambiente, ¿sí? Perdón, no ambiente, de la sustentabilidad. ¿Sí? Sustentabilidad. ¿Y cómo es que el desarrollo de la sustentabilidad solamente pueden explicarse como fenómenos complejos? ¿Sí? Como fenómenos complejos. Estos no son solo conceptos. Voy a ponerlo por acá. Son fenómenos complejos. En primer lugar. Y en segundo lugar, son fenómenos. ¿Qué significa eso de inestabilidad? Significa que nunca están en equilibrio. No hay en la historia de la humanidad, no hay en la historia de la relación hombre-ambiente, hombre-naturaleza, puntos de estabilidad. Jamás. Siempre puntos de equilibrio. Siempre estamos, toda nuestra actividad humana siempre estará generando desequilibrios. Y entonces la idea de la sustentabilidad como una forma de generar algún tipo de equilibrio a través de tecnologías más amigables con el ambiente, en realidad es solamente una estrategia que tiene que ser constantemente repensada para pues precisamente entender nuestro propio presente económico y nuestro posible futuro o el futuro de las siguientes generaciones humanas, que son las de ustedes y las de los hijos de sus hijos, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a revisar. Entonces, la próxima sesión me voy a permitir hacer esta visión de largo alcance de lo que, no es esta, no es, esta, de largo alcance, de lo que es el desarrollo del sistema, del modo de producción capitalista, de sus modelos de acumulación y obviamente de las respuestas políticas en torno al problema de la sustentabilidad como un fenómeno de largo alcance, son ciclos de largo alcance. Y a partir ya después de esta, es decir, la próxima semana, pues cada uno de los equipos entrará con su exposición. La exposición de los equipos no deberá durar más de 40 minutos porque tendremos que darnos espacio para, uno, la explicación del fenómeno, la profundización del mismo y tres, para la cuestión de las preguntas. Bueno, hasta aquí alguna situación. Dejo de compartir mi pantalla para que los podamos. Sí nos estamos viendo, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. ¿Ya tomaron café? Sí, profesor. Sí, profe. Qué bueno. Ya, profe. Hay que despertar de algún modo. Profe, sí, adelante. Las carpetas que nos pidió. Bueno, mi equipo. A ver, otra vez, no entendí la pregunta. No fue pregunta, nomás fue para decirle que ya hicimos las carpetas, mi equipo. Ok, perfecto. Recuerden que en las carpetas van a estar todas las actividades, van a subir las exposiciones que hagan, o sea, toda exposición tiene que ir avalada con algún archivo de presentación, en PowerPoint o en Prezi, no sé, el sistema que ustedes manejen, pero tiene que estar acumulándose ahí como evidencia del trabajo colectivo, ¿no?
Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? Si no, pues miren, tenemos 10 minutos todavía, entonces podemos aprovecharlo tranquilamente para las preguntas, o creo que tienen clase todavía después de mí, entonces un pequeño relax para estirar los músculos antes de la siguiente sesión. Ustedes díganme. Profe, nada más Sí. una pregunta. Adelante. ¿Nos va a decir qué tema vamos a exponer antes de... Sí. ¿O nos De hecho, va a dar desde una lista para cada equipo? exactamente lo que voy a hacer. Voy a subir a cada uno de los equipos que ya hoy en la tarde deben estar constituidos, la relación de los temas que les toca. Lo voy a hacer al azar, ¿sí? Pero bueno, los equipos ustedes los conformaron. Entonces, al azar yo voy a decir, a ver, el equipo de Jonás Álvarez, por poner un ejemplo, les va a tocar por ejemplo, el tema de los modelos, las teorías del desarrollo y los modelos de desarrollo en América Latina, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya ustedes tendrán toda una semana para empezar a organizar ese trabajo. Entonces, cada equipo va a tener, de los 18 equipos que hay constituidos, va a tener su propio tema y va a tener que hacer su propia investigación y va a tener que subir los materiales de trabajo para que todos los tengamos accesibles, ¿no? ¿Vale? Ya ven, están hasta felices y ya están cantando. Porque ya terminó la clase, supongo. Bueno, pues entonces nos vemos el jueves para yo hacer esta exposición sobre la concepción de largo alcance, y el día de hoy, en la tarde, estaría subiendo a cada uno de los equipos el tema de exposición. ¿Vale? Cuídense mucho. Perdón, no se vayan, no se vayan, no se vayan. Déjenme bajar la lista de asistencia. Cómo odio cuando esta cosa no funciona.